Bien, hermanos, bienvenido a este su programa de Ministerio Evangelístico Amén, ven Señor Jesús. Y en esta ocasión vamos a tocar el tema de los apóstoles, si es bíblico que existan apóstoles hoy. Si es bíblico que hoy en día se levante este nuevo, este neo, como algunos dicen, apostolado. Para enfocar este tema es necesario primero analizar diferentes usos de la palabra griega apóstolos. El término se deriva del verbo apostelo, que significa simplemente enviar. Por eso, 1. El sentido más general de apóstolos, como en Juan 13:16, es cualquier persona enviada en cualquier misión. Un aspecto más específico de este sentido ocurre en 2 de Corintios 8:23 y Filipenses 2:25, cuando mencionan los mensajeros de las iglesias, apostoloi ekesión, como delegados comisionados por las congregaciones para alguna tarea. En tercer lugar, la palabra significa misionero, que es el equivalente en el latín del verbo mito misi, enviar. En este sentido, Jesucristo es el misionero enviado por Dios. Hebreos 3:1. O sea, Jesucristo no es un sumo apóstol, como algunos dicen. Jesucristo es la traducción cuando habla de él en Hebreos 3:1 es de misionero. Por eso hay que saber diferenciar los significados, las traducciones de la palabra, para saber a qué se está refiriendo. Sino como enviado y misionero, estamos hablando de Jesucristo. Y prototipo de misión de la iglesia. Eso está en Juan 20:21, Marcos 9:37, Mateo 10:40 y Juan 13:20. Jesús es el enviado en su forma humana, porque sabemos que Jesucristo es Dios. El cuarto sentido es lo que generalmente entendemos por los apóstoles. Aquí entramos ya a los apóstoles verdaderos, como Pedro, Pablo y los demás. En ese aspecto, el término podría llamarse un título de una primicia en cierto sentido jerárquica. Amén, porque los apóstoles Pedro, los 12, tienen un sentido jerárquico e intransferible. Es único. No es como la otra traducción, donde la mayoría de este nuevo movimiento se basa en la segunda traducción, en el cual es misionero, enviado, y no tiene nada que ver con los 12, que ellos cumplían una tarea específica. Amén. Por eso es necesario saber en cada texto bíblico cuál de ellos se está empleando, cuál traducción, para que no caigamos en el error. Porque este nuevo movimiento eso está usando estas palabras para decir que ellos son apóstoles con el mismo poder de los 12. Mire que raro, porque si ellos tuvieran el mismo poder de los 12, ellos tienen el poder para poner un fundamento sobre el otro fundamento. Amén. Porque sabemos que el fundamento de nosotros es la Biblia. Y ellos tienen el mismo poder de los apóstoles.
la misma revelación, porque para ser parte de los 12 apóstoles habían requisitos, amén, indispensables. Era requisito indispensable haber sido testigo ocular y presencial del ministerio de Jesús. Hechos 1, 21, 22. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Y de su resurrección. Hechos 10, del 40 al 42. Y Primera de Corintios 15. Por supuesto, tal cosa sería imposible después de morir los contemporáneos de Jesucristo. La iglesia ahora es apostólica cuando es fiel al testimonio de ellos, que tenemos el Nuevo Testamento. Por eso ahora se dice que la iglesia es apostólica, porque tenemos el fundamento de ellos. ¿Y cuál es el fundamento? La Santa Biblia. Por eso la iglesia es apostólica, no porque se levanten nuevos apóstoles, sino porque estamos en el fundamento, que es la Biblia. Y si se levantan nuevos apóstoles, ¿qué hay que hacer? Un nuevo fundamento. Y la misma Biblia dice que la Biblia está cerrada, que nadie puede quitar ni agregar de las palabras que están escritas en este libro. La Biblia dice: si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, este evangelio, el que hemos visto, el que hemos aprendido, sea anatema. Así que, hermanos, no caigamos por la emoción de este nuevo movimiento con sus falsos milagros. Este es el fundamento y ya está escrito. Amén. Por eso, hermanos, la Biblia dice en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ese es el fundamento, hermanos. Este es el fundamento de los apóstoles, la Biblia. Y si ellos vienen con una nueva reforma, porque ellos dicen que vienen con la reforma apostólica, y cuando alguien reforma algo, quiere decir que lo anterior está equivocado. Hay que reformarlo porque tiene errores. ¿Acaso la Biblia contiene errores? ¿Acaso Dios mismo estos 2000 años se equivocó al no tener apóstoles? ¿El Señor es un Dios que no lo sabe todo? Por eso, hermano, si usted estudia de dónde viene este nuevo movimiento, se va a dar cuenta que viene de la Iglesia Católica, que viene del catolicismo. Porque ellos tienen su apóstol, que es el Papa. Y ellos tienen su sucesión apostólica. Porque el apostolado pasa de uno a otro, a Papa. Y vemos en la Biblia, la sucesión apostólica no existe. Ningún apóstol ungió a otro apóstol. Los apóstoles llegaron hasta donde terminó el apostolado, hasta Juan, Jacobo, hasta que murió el último apóstol del primer siglo. No se siguieron ungiendo apóstoles. Y hoy en día es tan fácil viajar a otro país y que te unjan apóstol, viendo que la Biblia, el fundamento, no lo dice. Ahí nos damos cuenta que ellos vienen con otra revelación, no una revelación bíblica, no una revelación de Dios. Por eso ellos tienen tantas enseñanzas raras, porque no se están basando en la Biblia, se están basando en que ellos tienen el poder y tienen el reino ahora. Mire, les dejo con un video sobre Efesios 4:11. Si existen apóstoles hoy, los dejo con el primer video, véalo, que es muy interesante. Hay una pregunta que tiene que ver con el versículo de Efesios 4:11, que habla de los 5 ministerios donde aparecen profetas, apóstoles, maestros, pastores y evangelistas. Y la pregunta es si esos ministerios están presentes hoy. Vamos a hablar un poquito de eso, de esa pregunta controversial. There is a question
related to Ephesians 4:11 and the 5 ministries: prophets, apostles, teachers, evangelists, and I'm missing one more, pastors. Thank you. Do you think that those 5 ministries are present today? And if not, why not? I think the question is related to the so-called apostles of today. So let's talk about it. Claro. Bueno, creo que no hay duda alguna de que los dos primeros posiciones o posiciones apóstol y profeta ya no están en existencia en nuestra época. Yo citaría varios textos. Efesios 2, versículo 20, dice que conforme la iglesia fue edificada, Cristo es la principal piedra del ángulo, y los apóstoles y los profetas establecen el fundamento. Cuando tú construyes una casa, solo construyes el cimiento una vez nada más, y lo haces al principio durante la construcción de la casa. No continúas colocando cimientos en el segundo y tercer piso y colocas otro cimiento en el techo. El cimiento es un acontecimiento que sucede una vez, únicamente al principio, y todo lo demás descansa sobre ello. Esto es lo que el ministerio de los apóstoles y profetas era. En eso consistía, ya que eran los que hablaban con la autoridad de la revelación divina de Dios, la mayor parte de la cual fue registrada en los 27 libros del Nuevo Testamento, o respaldando uno de los libros del Nuevo Testamento. Cuando esos apóstoles dejaron de estar aquí en la escena, no fueron reemplazados cuando ellos murieron. Efesios 3, en el versículo 5, habla de los apóstoles y profetas habla de que recibieron revelación directa de Dios. Ese es un ministerio único que solo ellos tenían. Ahora tenemos la fe que ha sido una vez dada para siempre a los santos. Si es nueva, no es verdad. No hay revelación nueva que se da en la actualidad por parte de Dios. También habían requisitos para ser un apóstol. Y en el libro de los Hechos, versículos 21 en adelante, creo que hay algunos requisitos que se dan. Uno, tenías que estar con el Señor desde el principio de su ministerio público hasta el final. Eso es imposible de replicar el día de hoy. La razón de eso fue que tenían que estar expuestos de manera directa a la enseñanza de Cristo mismo, de tal manera que ellos hablarían aquello que Cristo les había impartido de manera directa a ellos. En segundo lugar, tenían que ver la resurrección de Jesucristo de los muertos, tenían que ver al Cristo resucitado, porque ellos deben hablar con tal certeza que estuvieran dispuestos a morir por la verdad que ellos proclamaban. Además de esto, 2 de Corintios dice que los apóstoles eran confirmados mediante el hacer señales y milagros. Era una certificación de que estaban recibiendo revelación directa por parte de Dios. Esa es la razón por la cual cuando Pablo comienza sus cartas, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Él está afirmándole a la iglesia que lo que está por seguir de manera subsecuente en este libro es por revelación divina de parte de Dios, y que Él está hablando con la autoridad de la cabeza de la iglesia, Jesucristo mismo, de tal manera que lo que el apóstol enseñaba se volvía algo obligatorio para la conciencia de las vidas de la iglesia, y obligaba a la iglesia a lo largo de la totalidad de la época de la iglesia hasta la época en la que Jesucristo regresara, de tal manera que cuando Pablo escribe como apóstol, tiene autoridad sobre todo creyente, en toda iglesia, en toda generación, en todo continente, a lo largo del resto de la época de la iglesia. De tal manera que esa fue una posición extraordinaria, y tener la responsabilidad de ser apóstol. Y los profetas vinieron junto a los apóstoles, y ellos también hablaron revelación directa de Dios. Pero esas dos responsabilidades han dejado de existir, y dejaron de existir durante el tiempo de la segunda
mitad del primer siglo, de tal manera que los otros libros del Nuevo Testamento ni siquiera hablan ya de estos asuntos, solo son las primeras partes del Nuevo Testamento. Es un asunto tan serio que cuando alguien dice, si alguien en nuestra actualidad dice que es un profeta apóstol, y si te dice que son profeta apóstol, tienes que huir de ellos porque no son enviados por Dios. Ahora lo que tenemos en la actualidad tenemos pastores maestros y evangelistas, y lo único que se les permite hacer es tomar la enseñanza de los apóstoles como está registrada en el Nuevo Testamento escrito y enseñar lo que la enseñanza de los apóstoles como se ha registrado en el canon escrito en las escrituras del Nuevo Testamento, y por lo tanto toda iglesia del Nuevo Testamento debe ser una iglesia apostólica. Permanecemos bajo la autoridad de los apóstoles, así como ellos enseñaron bajo la autoridad de Cristo, y conforme enseñamos la palabra de Dios, de la cual fueron parte de escribir o respaldar a otro que había escrito esos libros. Ese es un asunto serio, decir que hay apóstoles el día de hoy o que hay profetas el día de hoy, porque no lo hay. Por lo tanto, todo predicador debe predicar únicamente lo que los apóstoles registraron, y todo evangelista debe hacer lo mismo, el evangelio que fue registrado por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Es un asunto muy importante, y el ministerio de los apóstoles y profetas está limitado únicamente al primer siglo. Simplemente para añadir a eso, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Steve, solo simplemente para añadir esto. En el movimiento carismático hay gente que dice que son apóstoles y profetas. También dicen que tienen revelación nueva, que Dios está hablando. Si Dios está hablando, el Nuevo Testamento no ha terminado de ser escrito, de tal manera que tenemos otro testamento que viene. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? ¿Quién lo está escribiendo? Esto es usurpar el poder y autoridad con el propósito de elevarse uno, exaltarse uno a sí mismo para manipular. En el movimiento carismático, el origen de la verdad, en lugar de que sea de la palabra de Dios, viene desde adentro, del interior de una persona. El Señor me dijo, el Señor me habló, tuve esta impresión, tuve este sueño, tuve esta visión. Entonces, desde el principio, ese movimiento está mal, porque la fuente de la verdad es la persona, está adentro de nosotros, es intuitivo, no externo. La realidad es que la palabra de Dios es externa, está afuera de nosotros, está en este libro. Entonces están mal porque sea cual sea el sentimiento, visión, experiencia, sueño, visión que tenga, la consideran como legítimas y verdades, y la fuente de la verdad entonces está mal. Y después, en segundo lugar, Dios todavía está hablando, todavía está revelando. Entonces tenemos algún tipo de persona, unas revelaciones ahí X, sin importancia, que dicen que son de Dios, pero no viene de gente que tiene buena teología, viene a gente que tiene teología mala. Entonces debemos creer que Dios está certificando la teología mala y que está dando revelaciones a maestros malos, inclusive a maestros falsos. ¿Y por qué Dios haría eso? Por lo tanto, son ilegítimos y revelaciones ilegítimas y falsas. Entonces tenemos que estar muy, muy conscientes de eso. Dios nunca certificaría eso. Y, además, llegan al punto de sí reclamar que llevan a cabo milagros, que son milagros falsos. Entonces, falsos maestros, revelaciones falsas, certificadas de manera falsa, es añadiéndola a las Escrituras. Acabo de terminar un libro, y quiero que sepan, va a salir en español en enero, que se llama Fuego Extraño. Es una crítica extensiva, profunda del movimiento carismático. El corazón de ese libro es el capítulo 5, que habla de los apóstoles y la historia entera de los apóstoles. Gran parte de lo que dijo Steve es el flujo del argumento. Hay una sección de profetas, de hablar en lenguas, prodigios, señales y milagros, la fuente de la verdad. Todo eso está en el libro llamado Fuego Extraño, que estará disponible en enero. ¿Vio, hermano, que el fundamento ya está puesto y no se puede poner fundamento sobre fundamento?
Mire, los dejo con un segundo video que también habla de lo mismo, que si existen o están vigentes los apóstoles hoy. Adelante, mírenlo, que también está muy bueno. Muy bien, cuando Cristo escogió a 12 hombres y murió Cristo en la cruz del Calvario, en Hechos capítulo 1 hubo un consenso entre los apóstoles para determinar quién era apóstol y quién no era apóstol. Y las condiciones eran que desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo tenían que haber estado presentes para poder ser considerados apóstoles. El último de los apóstoles, y en 1 Corintios 15 lo establece claramente Pablo, llamándose: yo soy el último de los apóstoles de Jesucristo. Cuando muere Juan, que fue el último apóstol en el siglo I, jamás los apóstoles nombraron en las iglesias a otros apóstoles. Nombraron a diáconos, nombraron a ancianos, a pastores y obispos, pero nunca fue la intención de que continuara el apostolado. Los padres de la iglesia, Jerónimo, Irineo, ninguno de ellos jamás se autonombró apóstol. Durante 20 siglos de historia, esto es históricamente, jamás nadie se autonombró apóstol. Pero en el siglo XXI, ahora en el año 2001, cierta persona por California comenzó a decir que había recibido un mensaje de profecía y que ahora él era el apóstol o el fundador de una coalición internacional de apóstoles. ¿Por qué las personas que defienden esta posición usan Efesios 4:11? Él mismo constituyó unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Sin embargo, la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica es que no saquemos un texto fuera de contexto. Entonces, tenemos que entender que aquí mismo en Efesios, un capítulo antes, en el capítulo 2, versículo 20, claramente dice la Biblia que el fundamento de la iglesia fueron los apóstoles. Y ya no se puede poner otro fundamento arriba con otro grupo de personas que se llamen apóstoles para tener dos fundamentos. Alguien me podría decir, bueno, es que durante muchos siglos no, pero ahora se necesita el apostolado. ¿Cómo termina el libro de Apocalipsis? Capítulo 2. Cristo le recomienda a la iglesia de Éfeso que prueben a los que se decían ser apóstoles y eran hallados mentirosos. Pregunta, ¿con qué parámetro la iglesia primitiva podía determinar quiénes eran y quiénes no eran apóstoles? Había una preocupación de los apóstoles para que nadie se adjudicara ese título que no correspondía a nadie. Y Apocalipsis capítulo 18 dice la Biblia que cuando Dios juzga a Babilonia, encontró la sangre de los profetas y de los apóstoles. O sea, todos los apóstoles que están mencionados en la Biblia murieron como mártires. Y en la Nueva Jerusalén, el fundamento de la Nueva Jerusalén son los apóstoles. Ahora bien, si nosotros decimos que nos vamos a autonombrar apóstoles, ¿verdad? Bueno, pues estamos, creo que, tratando de pasar un límite y estamos tratando de autonombrarnos o dedicarnos una autoridad, porque era una autoridad apostólica, al grado de que ahora ya muchas veces se dice que una iglesia, si no hay apóstoles, no puede haber entonces pastores, porque los apóstoles son arriba de los pastores. Esto, ¿verdad?, no está en la Biblia, en el Nuevo Testamento no existe absolutamente eso. Entonces yo creo, ¿verdad?, que esto de que ahora hay una apostolitis, ¿verdad?, que es como se llama esta infección que ha entrado al cuerpo de Cristo, es absolutamente histórica y teológicamente no se puede debatir. Si alguna persona está en desacuerdo con esto, yo le invito a que con la Biblia en la mano podamos nosotros encontrar la justificación para poder decir que el apóstol continúa. Los únicos que han tratado de adjudicarse el apostolado son la Iglesia Romana, que clama la sucesión apostólica, y una secta que se llama la Luz del Mundo. Y ahora esto ha entrado ya a la Iglesia Evangélica. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este nuevo movimiento trae nuevas enseñanzas, trae nuevas revelaciones? Porque ellos están por sobre la Biblia. Ellos dicen tienen el mismo poder de los apóstoles de los 12 y vienen con una nueva revelación, más revelación de la prosperidad que hablan tanto, revelación del reino ahora que están reinando, sabiendo que el diablo es el príncipe de este mundo. Puras cosas heréticas trae este nuevo movimiento. Mire, les voy a dar unas pocas doctrinas que trae este nuevo movimiento.
trae ecumenismo, o son interdenominacionales. Ellos están abiertos a todo. Por eso tienen tantas palabras católicas, porque a la iglesia le están llamando casa apostólica, le están llamando igual que a las parroquias, y tantos términos católicos, las siembras, tanta cosa que ha entrado del ecumenismo, ha entrado doctrina mormona, doctrina de los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová dicen que no va a haber arrebatamiento, milenio y todo eso, y este nuevo movimiento, eso es lo que está diciendo. Si vemos, si ha visto los programas anteriores, videos de Ana Méndez, y mire lo que sobre el ecumenismo, lo que dice 2 de Corintios 6 del 14 al 17: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Bueno, y ahí sigue abajo hablando de que no hay nada compatible entre el templo de Dios y el templo de los ídolos. Y ellos dicen que le están sacando cosas, están recuperando cosas del catolicismo hacia el cristianismo. Pero ¿qué común tiene eso? Si ellos vienen con un apostolado que es el Papa, y lo están traspasando a la iglesia evangélica con este nuevo apostolado. O sea, tienen mucho en común ellos. Y en la Biblia dice que no tiene nada común el templo de Dios con el templo de los ídolos. Mire, otra doctrina que traen ellos, doctrina nueva, en la cual no está en la Santa Biblia, en la cobertura apostólica, que ellos dan cobertura apostólica a la iglesia, activan las coberturas apostólicas, activan lo profético. Y mire lo que dice la Biblia en Job 1 del 9 al 10. Respondiendo Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, ¿quién nos presta la cobertura? El Dios. Él nos cerca, Él nos cuida, su cobertura, su espíritu. La Biblia dice en Salmos 91:1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estamos bajo la sombra, bajo la cobertura de Dios, y ellos están dando cobertura apostólica, este nuevo movimiento. Aquí nos damos cuenta también que se están creyendo Dios, están haciendo lo que Dios hace, se están creyendo que ellos pueden poner cobertura como el Espíritu de Dios. Ellos están cumpliendo el lugar de Dios, la tarea de Dios. Mire qué herejía más grande está haciendo este nuevo movimiento, este pseudo movimiento, este falso movimiento. La visualización positiva, el yo decreto y yo declaro. Amén. Están igual que los brujos. Usted ha visto los brujos cuando dicen yo decreto, y usted sabe que la palabra decreto viene de la palabra conjuro. Decir yo decreto es decir yo te conjuro. Y están pasando por sobre la autoridad de nuestro Señor Jesús, decretando, declarando algo que el Señor no ha dicho, porque el Señor trata con todas las personas de diferentes formas. El Señor tiene un trato para mí porque me está probando. El Señor tiene un trato con la otra persona. El Señor, si quiere, la sana al tiro. Si quiere, me sana al tiro a mí. Pero como con Pablo, que tenía un trato con él, le dijo: bástate de mi gracia. Como a Job, que lo probó. Y Job dijo: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el Señor. O sea, Dios quita, Dios da. ¿Cómo yo puedo declarar algo que el Señor no ha dicho? En 1 de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
su voluntad, estamos bajo la soberanía de Dios, no estamos bajo la soberanía del yo decreto y yo declaro, porque el Señor sabe si me sana o no me sana, porque Él me está probando. La Biblia dice que es necesario que el cristiano sea probado. Amén. La Biblia dice que es necesario que sobre aflicciones lleguemos a la vida eterna. Amén. El dominionismo o el reino ahora. Amén. Ellos están en un reino ahora. Por eso tienen tan pegada la palabra poder, poderoso, poderosa reunión, poderoso culto, poderosa palabra. ¿Por qué? Porque ellos en su boca tienen poder. Ellos en su boca tienen un milagro. Ellos, el hombre, el yo decreto, yo declaro, el hombre, el que tiene, por eso ellos se creen dioses. Mire, más adelante yo le voy a dar una palabra. ¿Por qué se están creyendo dioses? Dioses caminando. Y están por sobre de los demás, de forma jerárquica. Sucesión apostólica. Ellos ungen a un apóstol, un apóstol para allá. Y como dije antes, lea la Biblia, ningún apóstol ungió a otro apóstol. Solamente fue un reemplazo, que Matías reemplazó a Judas para completar los 12. Y Pablo, que lo eligió Cristo mismo. Todos sabemos la historia de Pablo, cuando iba camino a Damasco. Mira esta nueva enseñanza que traen también. Ellos son padres espirituales. O sea, si yo soy padre de algo, porque yo engendro, ¿no es cierto? Si yo tengo un hijo, yo soy padre de alguien, es porque yo lo engendré. O sea, ellos son padres espirituales. Ellos tienen espíritu para engendrar, para soplar espíritu sobre otra persona. ¿O no has visto que cuando se paran los hermanos soplan espíritu y se van desmayando? Porque ellos le están poniendo espíritu para que después ellos sean sus hijos espirituales. Y los hijos ellos tengan esos padres espirituales que son los apóstoles y los profetas. Se cree en Dios, simplemente. Porque la Biblia dice que el que da el Espíritu es Dios. O sea, la Biblia dice en Mateo 23:9: no llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque vuestro Padre está en los cielos. En Lucas 11:2 dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos. No está aquí en la tierra nuestro Padre espiritual. No es un ser humano que tiene errores, que está también en el cuerpo de pecado, porque la Biblia dice que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. No, esta carne no va a heredar la salvación, por eso tiene que ser transformada. ¿Y cómo alguien va a ser Padre mío espiritual? ¿Cómo me va a dar un espíritu alguien que está en cuerpo de pecado? Me lo tiene que dar alguien santo, que es Dios mismo. Amén. Lo que decía antes, transferencia de espíritu. Ellos transfieren espíritu. Por eso la Biblia no concuerda con su doctrina, con este nuevo apostolado, porque se cree en Dios. Prácticamente se están creyendo el Dios Todopoderoso. Actos proféticos. ¿Dónde dice la Biblia que para llegar al Señor hay que hacer sacrificios? Como los profetas de Baal, que bailaban todo y el Señor no pasaba nada. ¿Dónde dice la Biblia que hay que poner mantos, capas?
¿Dónde dice la Biblia que hay que poner papeles y pisarlos? ¿Dónde dice la Biblia que hay que hacer altares de piedra y dar vueltas sobre él? La Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia dice que el Señor está atento al clamor de sus hijos. Es tan igual que la Iglesia Católica, por eso digo que esto es un ecumenismo. Es tan igual que la Iglesia Católica hace sus ritos, cuando tira trigo, cuando llevan el trigo, o sea, es tan igual que la Iglesia Católica este nuevo movimiento, con sus actos proféticos. La Biblia dice que van a la fuerza del caballo para salvarse a sí mismos. Yo no puedo salvarme a mí mismo con cosas raras. Si los actos proféticos ya terminaron, estaban en el Antiguo Testamento. Ahora estamos en la gracia. Tenemos a Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es nuestro mediador. No un rito, no soplando, no pisando papeles, no vendiendo escobas ungidas, no con agüita bendita como hacen los católicos. Sí, todo viene de allá. Si mire, hermano, analice, estudie. Este nuevo movimiento viene del Vaticano. Estudie cómo se creó este nuevo movimiento del apostolado, que se creó como en los años 60. ¿Qué pasó ahí? Analice, porque en la Biblia estos 2000 años no han habido apóstoles, por hermano. Ellos también dicen que cambian la atmósfera espiritual. O sea, ellos son dioses y cambian atmósfera. No es el Señor. Qué herejía. Y ellos tienen sus decretos apostólicos. O sea, porque ya no se basan en la Biblia, en la Santa Biblia. Tienen sus decretos apostólicos. Hermanos, mira este video donde se habla de un apóstol, pseudo apóstol, y sus decretos apostólicos, para que vea cómo es este nuevo movimiento. Adelante, mire, véalo, muy bueno. El apóstol y su unción traen revelación a la Iglesia como en los días primeros. ¿Es eso verdad? No decimos que el canon ya está cerrado. Voy a leerles algunas cositas más. Así es, definitivamente. El apóstol dice, el apóstol y su unción traen revelación a la Iglesia como en los días primeros. Acabo de leerlo. Dice más, los apóstoles son reformadores. Ellos traerán la reforma apostólica del nuevo milenio. Vamos a ver, ¿estamos en el nuevo milenio? ¿Estamos en el milenio? ¿Estamos en el reino mesiánico? Pero el interés de ellos es hacernos creer que ahora estamos en el milenio y sin Cristo presente. Más cosas que dice este señor. Esto es fuerte, dice, el apóstol y su unción acercan el juicio y la justicia de Dios, hago un énfasis en lo de juicio, a la Iglesia y a las naciones. Esto es dominionismo. Como verdaderos jueces de Dios, son levantados para traer y establecer sentencias y veredictos. Eso me suena peligroso, hermanos. Al Dager, o Dagger, como se diga, en su libro Vengeance is Ours, dice, la Iglesia tendrá por necesidad que usar la fuerza física para juzgar, sentenciar y ejecutar juicio, incluida la pena de muerte, sobre los disidentes. Esa es la falsa iglesia que viene, hermanos, la que se está gestando ahora a través y a lo largo de todos estos falsos profetas y falsos apóstoles. Y no digo mentira. Y si alguien duda de lo que estamos diciendo, que vayan e investiguen. Porque, hermanos, yo tengo temor de Dios. Yo tengo temor de Dios. Y yo no quiero decir nada que no sea verdad. Pero eso sí, en ese sentido quiero ser muy bereano. Y yo quiero investigar y saber si estas cosas son verdad. Y, hermanos, la conclusión después de años es que es verdad. Y que la Iglesia está siendo afectada por un problema que es gravísimo. Y tenemos a todos estos personajes que están engañando a la Iglesia y la están llevando o intentando llevar a la destrucción. Fíjense, cuando el Señor dijo, yo edifico mi Iglesia
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe? El enemigo, el Satanás en concreto, estaba escuchando eso y se lo tomó como un desafío. Y es lo que está intentando hacer, lo contrario a lo que Jesucristo dijo, porque así es el diablo. Más cosas, por ejemplo, que dice ese señor. Dice, la unción apostólica juzga la brujería. Pues si la brujería ya fue juzgada en la cruz, ¿qué hombre tiene que juzgar lo que ya Cristo juzgó? Dice, esto es fuerte y hay que escucharlo bien. Ese es Ronnie Chávez hablando. Dice, los apóstoles son arquitectos espirituales. ¿Dónde dice eso la palabra? Dice, son ungidos para supervisar la construcción de Dios. Yo pensaba que era el Espíritu de Dios el que supervisaba, y no hombres. ¿Qué voy a supervisar yo? ¿Que Dios no puede hacer? Si Dios lo puede hacer todo. Dice, a ellos les concierne, fíjense, les concierne diseñar, estructurar y formar en la iglesia. ¿Y Jesucristo dónde queda? ¿Apalancado? Dice, y si una, fíjense, dice, y si una reforma del Espíritu, lo dicen en mayúsculas, y si una reforma del Espíritu llega, como un nuevo avivamiento de esos que ellos dicen, dice, les toca entonces rediseñar y reestructurar la iglesia. Es decir, que los apóstoles estos de este señor son como especie de papas de Roma, que son los que emiten y dictan doctrina a través de los concilios. Así ha sido siempre a través de la Iglesia Católica y parece ser que ahora está siendo así a través de la, entre comillas, Iglesia Evangélica. Fíjense que dice, otro punto, los apóstoles son fundadores. Ellos ponen el fundamento principal en la casa de Dios junto a los profetas del Altísimo. Esto es blasfemo, porque no se puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, Jesucristo. Hermanos, ¿por qué? La pregunta es, ¿cómo es posible que haya teólogos, como tú has dicho, incluso pastores que llevan años y años y se estén tragando esta basura? ¿Cómo es posible? Mire, dice más, los apóstoles establecen doctrina, pero si la doctrina ya la tenemos, tenemos la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más doctrina podemos añadir a la doctrina? Fíjense este punto es interesante incluso. Dice, los apóstoles establecen fronteras, definen con su unción y visión hasta dónde penetrará la iglesia en su alcance y evangelización. En otras palabras, los apóstoles son el Espíritu Santo, porque es la labor del Espíritu Santo el decir hasta dónde tenemos que ir y hasta dónde no. En el libro de Hechos tenemos el ejemplo de Pablo, que quería ir y entrar en Asia Menor, y el Espíritu Santo, que solamente dice el Espíritu Santo, le dijo que no lo hiciera, que no era el tiempo aún. Pero ahora ha cambiado la cosa. Ahora son hombres los que toman el lugar del Espíritu Santo. Esto es grave, hermanos. Aquí no estamos hablando sencillamente de cuestiones teológicas sin importancia. Aquí estamos hablando de principios que pueden llevarnos al cielo, en este caso no, más bien al infierno. Para agregar en esto, y casi vamos a ir ya hacia la parte final, en este momento, quiero agregar al señor Ronnie Chávez. Nadie lo conoce mejor en este momento que su servidor. Iniciamos juntos, toda la mayoría de estos hombres comenzaron bien. Iniciamos juntos, era un apasionado predicador de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia. Y un día, éramos amigos, estábamos juntos en Costa Rica, un día Earl Paul lo invitó a venir por 3 semanas a los Estados Unidos, del señor que acaba de leer él. Cuando Ronnie regresó, después de esas 3 semanas, ahí en la iglesia que él había tomado, ahí reunidos todos los líderes y amigos, entre los cuales yo estaba, Ronnie dijo esta palabra: me arrepiento todos los años que estuve engañado predicando del arrebatamiento de la iglesia. Tal cosa no existe. Cristo no puede venir hasta que el reino no haya sido establecido. Y ahí, que yo lo conozco perfectamente, porque desde ahí negó las lágrimas, los milagros, las manifestaciones y la salvación de almas cuando él predicaba el rapto de la iglesia. Entonces se convierte automáticamente en ese instante en un hereje, en un apóstata, y muchas cosas que él tendrá que responder delante del gran juicio final el día que Cristo venga. Pero aparte de todo eso, o sea, que estoy hablando del comienzo, acaba de leer Miguel esas terribles, espantosas declaraciones, que eso es
100% herético lo que está diciendo él. Pero veamos aquí, vamos a ir hacia la parte final, Miguel y Pastor Willy. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Antes de que pasemos a un comentario en este aspecto, Miguel y Pastor Willy, la palabra iniquidad, un amigo, un pastor, una vez que fui a hacer una campaña en California, me hace una pregunta que en ese momento me sorprendió, porque nunca lo había analizado desde ese punto de vista. Cuando leemos el Nuevo Testamento siempre estamos consultando el griego, pero este pastor me dijo, hermano Bonlaines, ¿qué significa la palabra iniquidad, pero en hebreo? ¿Cuál es el significado que le da? Entonces me llama la atención y dije, mira hermano, en este momento no lo sé, pero déjeme investigar inmediatamente y de hecho saqué un artículo en mi página web hablando de eso y descubro que en el hebreo no hay una sola palabra para definir iniquidad, porque es tan amplio el significado tan terrible que significa iniquidad que la gramática hebrea tuvo que utilizar 3 verbos para dar definiciones, 3 palabras para dar definición de iniquidad, y entre ellos está, una de las partes está en esta misma expresión, está la palabra iniquidad, mujer que vende su cuerpo. Significado, en la transliteración dice ministro que vende su ministerio, y aquí Pablo dice que vendrá ese tiempo cuando será manifestado el misterio de la iniquidad. Ven, hermanos, que este nuevo movimiento pseudo apostólico y profético se creen dioses, se hacen pasar por Dios. Mire, aquí tengo un video donde Ana Méndez Ferrell se dice que los apóstoles, mire, esta profeta es un ícono del nuevo apostolado. De ahí viene toda la enseñanza hacia abajo, desde allá de América Central, desde Estados Unidos, baja hacia acá. Y ella está diciendo que ahora los apóstoles pueden perdonar pecados. Mire qué herejía, un hombre pecador puede perdonar a otro hombre pecador. Esta carne no va a heredar el reino de Dios, porque tiene que ser transformada, dice la Biblia. Pero esta carne puede perdonar a otra carne pecadora. O sea, como dice Cash Luna, somos Jehová Junior, somos dioses. Mira qué herejía, haciéndose pasar por Dios. Mira el video para que vea que no es invención del ministerio evangelístico Amén me enseñó Jesús. Mírenlo también, está muy bueno y es cortito, mírenlo. Y dice, del verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Estamos viendo que ya tenían una medida del Espíritu Santo para hacer prodigios, para hacer milagros, sanidades, resurrección de muertos y todo eso. Y ahora les suelta una medida más grande del Espíritu Santo, habiendo ya resucitado de entre los muertos, y les da autoridad para perdonar los pecados y para retener los pecados. Y dice, y sopló en ellos el Espíritu Santo y les dijo, a quienes les remitieres los pecados les son remitidos, a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero cuando leemos esta escritura nos suena a Iglesia Católica. ¿Cuántos dicen me suena a Iglesia Católica, hermana? Pero aquí no dice, y la Iglesia Católica estableció esto, aquí dice, y Jesucristo, soplando el Espíritu, les dijo, a quien le remitieres los pecados, les son remitidos. ¿Será importante la obra de remitir los pecados? Absolutamente.
si necesitaban una dosis mayor de la de resucitar los muertos para remitir los pecados, es porque es absolutamente importantísimo remitir los pecados. A quienes se los remitieres, les son remitidos; a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Amén, hermanos. Ve que lo que dice, y más y más lo compara con la Iglesia Católica, para que nos demos cuenta de dónde viene este nuevo movimiento. Nos demos cuenta que viene de la metafísica, de la brujería, para que nos demos cuenta lo que dice esta mujer, que pueden perdonar pecados. ¿Y usted sabe quién perdona pecados y da las penitencias? Los padres. ¿Y quiénes son los padres? No es que los apóstoles se están llamando padres también, pero los católicos también tienen sus padres, los curas. Ellos dan penitencia y perdonan pecados. ¿Se da cuenta de este ecumenismo? ¿Sabe por qué está este ecumenismo, hermano? Es porque le están preparando el camino al anticristo. El anticristo va a gobernar sobre un sistema religioso, y eso está pasando con este nuevo movimiento. Por eso el Vaticano se metió en las iglesias evangélicas, por eso las iglesias chicas se están metiendo en esto y ungiendo apóstoles, y tienen sus padres espirituales, todo antibíblico, todo católico. Me quiero despedir, hermano, con un texto que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 en adelante, para que vea que se está infiltrando en las iglesias de la sana doctrina este nuevo movimiento que se creen dioses, porque hay uno que se va a creer Dios y se va a sentar en el templo de Dios. Hermanos, si ellos dicen que están en el reino ahora, están reinando, tienen poder, que el reino no encaja con el arrebatamiento, pero hermanos, en el nombre de Jesús le digo, ellos van a tener su reino, es verdad, ellos van a reinar, pero cuando la iglesia ya sea arrebatada, hermanos, ellos van a reinar con el anticristo, porque el anticristo va a reinar sobre todo el mundo, va a ser un presidente mundial, el cual va a tener todo el sistema religioso, político. ¿O no se ha dado cuenta de lo que está pasando con el microchip, con el nuevo orden mundial? Es una preparación para que se levante el anticristo, y que está a pronto de salir a flote, a pronto. El hombre de pecado está ahí esperando, y las iglesias de hoy en día, este nuevo apostolado, preparándole el camino, creyéndose dioses. Si este nuevo apostolado se cree Dios, el anticristo más se va a creer Dios, porque se va a sentar en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, la Biblia dice, Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice: pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, nos vamos a reunir con el Señor, o sea, existe arrebatamiento. Os rogamos, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque hermanos, hay hermanos que nacieron en el Evangelio y se están dejando llevar por su vanagloria, se están dejando envolver por este movimiento porque trae prosperidad y dinero. Si lo único que están predicando hoy día es dinero, es sembrar, es atar al diablo, puras cosas antibíblicas. Dice: ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como si fuera del apóstol, en sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá
sin que antes venga la apostasía. Hermano, aquí también la palabra avivamiento es una mentira de este nuevo movimiento, porque lo que va a venir antes de la venida del Señor es la apostasía, no avivamiento, porque el mundo va de mal en peor. El mundo está cayéndose a pedazos, y este nuevo movimiento está en el reino ahora, en un mundo diferente, sabiendo que el diablo es el príncipe de este mundo y él es dueño de todos los reinos. Por eso se los quería entregar a Jesucristo en la tentación, porque a él le pertenecen en estos momentos, y ellos dicen que están en el reino ahora. Ellos están gobernando junto con el diablo, por eso dice que están en el reino ahora, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta con todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y este nuevo movimiento se está haciendo pasar por Dios. Ellos dan espíritu, ellos son padres espirituales, ellos, yo decreto, yo declaro, atan, traen una nueva reforma que no es esta Biblia. Se están haciendo pasar por Dios, y esto va a llegar a su cúlmine. Este camino termina cuando el anticristo se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Están en el mismo camino, están en el mismo camino ancho. Porque ellos están en un camino ancho, porque decretan en contra de la enfermedad, decretan en contra las cosas malas de la vida. Y la Biblia dice que el cristiano tiene que pasar por el camino angosto, donde hay dificultad. Vea usted los dos caminos, hermano, ¿cuál prefiere? Lo invito a reflexionar, a leer la Biblia. Léale, hermano, que no se quede con lo que le dicen, porque el cristiano está llamado a escudriñar las Escrituras, porque parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor. Los dejo una bendición a todos. Jesucristo los bendiga a todos. Hermano, estudia la Biblia, el Señor está cerca. Amén. Ven, Señor Jesucristo, ven a buscarnos, porque este mundo ya no da más. Este mundo se cae a pedazos a cada instante. A cada instante en los países aprueban lo que va en contra de la Biblia. A cada instante mueren cristianos acribillados. Les cortan las cabezas. Tiran granadas dentro de la iglesia. Matan a los niños. Y este nuevo movimiento está en el reino ahora. Y Jesucristo está pronto de venir, y no tarda su venida, como dice la Biblia. Estemos atentos, estemos en oración, estemos evangelizando. Cristo viene. Maranata. Bendiciones a todos.